En primer lugar, esta es una ley que va a cambiar la institucionalidad ambiental del país. Y la va a cambiar porque de ahora en adelante todos los ministerios y los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen que incorporar en sus planes multianuales, en sus planes estratégicos, en sus programas, en sus proyectos, en sus prioridades presupuestarias, las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. En concreto, eso se va a traducir, por ejemplo, en que vamos a tener que priorizar actividades de reforestación de zonas deforestadas para poder ayudar en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y concretamente del CO2. Desde inicios del año 2000 había venido advirtiendo sobre los temas junto con la comunidad internacional, lo que uno leía con los activistas ambientales de Perú y de otras partes del mundo, sobre la importancia de que incorporemos enfoques en las políticas, en las tareas educativas frente al cambio climático. Es decir, hay una historia previa a la promulgación de la ley. Y esa historia previa tiene que ver con el movimiento ambientalista mundial y tiene que ver con el movimiento ambientalista en nuestro país. La protección del derecho al agua. La ley, por ejemplo, que logramos sobre protección de cabeceras de cuencas, es una ley que también incorpora temas relacionados con el cambio climático. Y lo que ha ocurrido ahora es que ya como presidente de la Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos y Medio Ambiente y Ecología, nos propusimos no solo llegar al dictamen de la ley, sino que además se pudiera producir el debate en el Congreso. Y esta labor la sostuvo la bancada del Frente Amplio desde el primer día que nos hicimos cargo de la comisión. La congresista María Elena Foronda inició este debate, fue también autora de uno de los proyectos de ley, como he sido yo también. Han habido 8 proyectos de ley que han presentado diversos congresistas y logramos finalmente un voto consensuado en la comisión. Ha sido un proceso difícil, complejo, por varias razones. Una, mucha insensibilidad de parte de los legisladores sobre el problema, mucho desconocimiento, algunas presiones que han venido de afuera, ¿no? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que sectores encaramados en el Ministerio de Economía no querían que se dedique recursos o temas presupuestales a los temas de cambio climático. De otro lado, también han habido, como ha pasado con la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas, poderosos lobbies de las empresas mineras, las empresas petroleras, que no querían que hubiera avances en legislación ambiental. Recordemos que en estos días iba a venir el presidente Trump, que es uno de los principales enemigos políticos de las iniciativas para enfrentar el cambio climático. Entonces, en el Congreso, menos mal, una labor articulada, constante, permanente, de información, de debate, de discusión, de reelaboración de textos, permitió que logremos aprobar el dictamen de manera unánime en la comisión y luego lo pudiéramos hacer del mismo modo en el Congreso de la República. Al final de este tramo, había un poco el peligro de que el MEF pudiera observar la ley. Y dado que el presidente Vizcarra no, en su mensaje a la Nación, en un primer momento, no mencionó el tema ambiental, estábamos sumamente preocupados por la promulgación. El día 24 se vencía el plazo para promulgarlo. Y nosotros saludamos que el día de ayer, en el GORE regional, en la reunión, en la asamblea de todos los gobernadores regionales del país, el premier César Villanueva, que además había sido una de las personas entusiastas en la formulación de la ley, tanto en la comisión como en el Congreso, en realidad hicieran un acto de voluntad política para promulgar la ley sin observaciones. Entonces, ciertamente, una prioridad para nosotros y también para los electores que depositaron su confianza en la bancada del Frente Amplio, era promulgar leyes ambientales. Hemos logrado la ley de protección de cabeceras de cuencas, ahora logramos la ley de cambio climático, estamos planteando otras leyes muy importantes como por ejemplo la ley de prohibición progresiva del uso del plástico, que esperamos contar con un dictamen prontamente y esperamos que el Congreso de la República esté a la altura de las circunstancias. Son muchos los países en el mundo que ya cuentan con leyes de prohibición del plástico que están generando graves daños ambientales. Creo que ha sido una labor esforzada que valió la pena y agradezco a quienes además desde la sociedad civil hicieron los aportes necesarios, la comunidad científica, las organizaciones no gubernamentales, los activistas ambientales y las asociaciones de pueblos indígenas que también visitaron la comisión y que también estaban preocupadas por la promulgación de la ley. Si tendríamos que decir algo,
Esta es una ley que la hicimos de muchas manos, de muchos aportes, de muchos esfuerzos y que yo agradezco y me felicito de haber podido liderar ese esfuerzo para ahora tener una ley marco de cambio climático para las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.